Buenas noches, chicos. El día de hoy vamos a conversar acerca del mecanismo de concentración y dilución de orina. Para empezar a hablar de este tema tenemos que recordar el concepto de osmorregulación, que vienen a ser todos aquellos eventos que se suscitan en el organismo para regular la osmolaridad del extracelular en valores constantes, para que todas las células a nivel orgánico funcionen adecuadamente. La osmolaridad está definida por la cantidad de soluto disuelto en una cantidad de solvente. En este caso, nuestros solutos vendrían a ser el sodio, la glucosa, la urea, pero para fines de esta clase consideraremos el sodio primordialmente, porque como recordarán, a nivel de la cápsula no se filtra glucosa. Y en cuanto al volumen de solvente, consideraremos al volumen del extracelular, que está compuesto primordialmente por agua. Entonces, para este punto en particular tendremos que considerar la ganancia y la pérdida en cuanto a la regulación de agua. Entonces tenemos ganancia de agua manifestada por los alimentos, lo que ingerimos, y también por el metabolismo que se pudiera realizar a partir de estos. En cuanto a las pérdidas, se da mediante la piel, los pulmones, lo cual se considera insensible, mediante el sistema renal, digestivo, mediante la orina y las heces, respectivamente. El que tiene más importancia en este control es los riñones a través de la orina, porque pueden, mediante la concentración y la dilución de la orina, mantener o eliminar volúmenes de agua. Entonces, hablando de los riñones, ahora diremos que estos riñones tienen que eliminar la concentración de 600 miliosmoles por día y una diuresis diaria de 1500 por lo menos al día. Entonces, habíamos dicho que los moles excretados al día están determinados por la osmolaridad urinaria y la diuresis al día. Habíamos dicho que los osmoles excretados por día eran 600 y el volumen debía ser de 1,5 litros. Esto es lo normal, teniendo una osmolaridad urinaria de 400 miliosmoles. Pero el riñón tiene la capacidad de poder diluir y concentrar orinas, esto mediante las concentraciones osmolares de la orina. Esto a través de la nefrona, mediante mecanismos que detallaremos a continuación. Pero para esta parte tenemos que entender que el riñón puede diluir y concentrar orinas. Y esto va en función de la osmolaridad urinaria que se desee. Entonces, para una osmolaridad de 40 miliosmoles, que es lo mínimo en lo que puede el riñón diluir, se necesitaría un volumen de 15 litros al día. Entonces tenemos un volumen de 15 litros al día, 40 miliosmoles. Entonces, tendremos orinas diluidas. Para concentrar orinas, el riñón lo puede hacer concentrando las osmolaridad urinaria hasta en 1200 miliosmoles, siendo el volumen para excretar de medio litro al día. Entonces, recalcando, los riñones pueden producir osmolaridades de 50 a 1200 miliosmoles. Ahora, la terminología que vamos a utilizar es isosmótica para la osmolaridad urinaria con respecto a la plasmática igual, e hiperosmótica cuando la osmolaridad urinaria es mayor, y posmótica cuando la osmolaridad urinaria es menor que la plasmática. Bueno, hablaremos un poco del aclaramiento de agua libre. Una vez que se hacen todos los procesos a nivel de la nefrona, los cuales son la filtración, reabsorción y la secreción, se tiene una cantidad secretada de soluto, la cual tiene que ser disuelta en una cantidad de solvente. Este solvente se puede dividir en dos: un volumen para disolver el soluto excretado y convertirlo en isosmótico como el plasma, y un volumen de agua libre. Este volumen de agua libre es lo que va a variar, ya que si el agua libre aumenta, tendremos una orina diluida, y si el agua libre disminuye, tendremos una orina concentrada. La diuresis es la tasa en la cual el riñón excreta una orina isosmótica, esto definido por el aclaramiento isosmolar, el cual es C o SM, más la tasa a la cual se excreta el agua libre, la cual es el aclaramiento de agua libre. Este aclaramiento de agua libre puede ser positivo y negativo. Cuando es positivo, la orina se diluye; cuando es negativo, la orina se concentra. Más o menos similar a lo que habíamos hablado un rato
cuando aumente el agua libre o disminuya el agua libre. Para esto es importante una hormona, la antidiurética, en el proceso de osmorregulación, la cual es un oligopéptido, es una hormona que trabaja en un feedback que regula la osmolaridad. Sin embargo, la peculiaridad de esto es que no altera notablemente la excreción renal de los solutos. La hormona antidiurética es producida por núcleos celulares, por somas, que se encuentran a nivel de los núcleos subópticos y paraventriculares a nivel del hipotálamo. En este caso, estos cuerpos neuronales tienen conexión con varias estructuras a nivel del sistema nervioso, entre las que se puede mencionar, por ejemplo, el centro de la sed, que tiene importancia en este eje de regulación. Una vez producida la hormona antidiurética, esta se almacena en el lóbulo posterior de la pituitaria y se libera por estímulo, que puede ser el incremento en la concentración osmolar o disminución en la osmolaridad sanguínea. Entonces, una vez que es liberada la hormona antidiurética o arginina vasopresina a la sangre, esta va a los lugares donde actúa. Y los lugares donde actúa es a nivel renal, a nivel de la parte distal del túbulo contorneado distal y de los túbulos colectores. Pero aparte de estos sitios, también tiene una función en los cotransportadores de sodio, potasio y cloro en la rama ascendente gruesa. Esto es importante porque potencia el efecto de contracorriente a nivel de la médula, incrementando el gradiente osmótico córtico capilar. Entonces, es importante esta hormona. ¿Cómo permeabiliza las secciones del túbulo colector y la parte distal del túbulo contorneado distal? Incrementando los canales de aquaporina 2. Esto sucede de la siguiente manera. La arginina vasopresina se une al receptor en la célula del túbulo colector. Una vez unida a su receptor, se libera AMP cíclico, el cual hace que se movilicen vesículas en cuyo interior se encuentra la aquaporina 2, la cual se ubica en la membrana celular y permite que el agua pase. Entonces permeabiliza estas zonas que originalmente no son permeables al agua. Bien, habíamos mencionado que el riñón puede concentrar y diluir orinas. Entonces, la orina puede comportarse de esas dos maneras. Y en el caso de que nosotros bebamos agua, ¿cómo es que se comporta la orina? Habíamos mencionado también que en este proceso los solutos en la orina no debían de variar, debían mantenerse constantes. Entonces, en este gráfico vamos a ver cómo es que se comporta el organismo cuando se bebe 1 litro de agua. Primero, la osmolaridad. Una vez ingerida esa cantidad de agua, 45 minutos después más o menos, lo que va a pasar con la osmolaridad de la orina es que va a caer. Va a caer y la osmolaridad plasmática va a caer un poco. En respuesta de la caída de la osmolaridad plasmática, se va a caer la osmolaridad de la orina. Y el volumen va a aumentar. El volumen va a aumentar y la excreción de los solutos se va a mantener constante. La osmolaridad urinaria va a bajar. Vamos a tener orinas diluidas. El flujo de orina va a aumentar, o sea, va a haber orinas diluidas en gran cantidad, pero la excreción de solutos se va a mantener constante. Habíamos dicho que los cambios de osmolaridad están relacionados a la función que tiene cada segmento dentro de la nefrona. A nivel del túbulo contorneado proximal no hay mucha variación porque el líquido es isoosmolar con respecto a la sangre, pero a nivel del asa de Henle, en la parte inferior, va haciéndose hiperosmolar, porque recordemos que hay un incremento en cuanto a la osmolaridad cuanto más se acerca a la médula renal. Entonces, esta parte descendente es permeable a agua, por lo tanto el agua por osmosis va difuminándose y se va concentrando la orina hasta llegar al punto más bajo de la asa de Henle, en el cual tiene la misma osmolaridad que el extracelular en la médula renal, que es de 1200 milosmoles. Cuando comienza a ascender por la rama ascendente, lo que se tiene es una impermeabilización al agua. Sin embargo, a medida que va ascendiendo, las bombas de transporte de solutos siguen funcionando. Por ende,
la osmolaridad, la concentración de soluto va disminuyendo y por ende la osmolaridad también. Llega al túbulo distal, que normalmente es impermeable al agua, continúa su trayecto y se elimina. Pero cuando no está impermeable, a este nivel también se va perdiendo agua. Entonces se va concentrando la orina. Al final se tiene una orina concentrada o diluida. Hablaremos de cada caso en particular a continuación. En primer lugar hablaremos de la orina diluida. El evento inicial acá es que la osmolaridad plasmática baja. ¿Por qué? Porque bebimos mucha agua. En este caso la osmolaridad plasmática baja y esto inhibe los osmoreceptores en el hipotálamo anterior. Hemos dicho que aquí hay receptores que trabajan con variaciones de osmolaridad de hasta 1. Entonces, en respuesta a esto, lo que sucede es que se inhibe el centro de la sed y se disminuye la secreción de ADH en la hipófisis posterior. Como consecuencia, cuando hay menos sed, hay menos ingesta de agua. Como consecuencia de la disminución del ADH en la hipófisis posterior, la permeabilidad del agua disminuye. Por ende, la reabsorción a este nivel disminuye. A nivel del túbulo contorneado distal final, el túbulo colector. Y como respuesta a esto, la osmolaridad de la orina va a disminuir. Porque la orina en su trayecto no va a perder agua. Más bien las bombas de transporte de solutos van a seguir funcionando. Y estas van a extraer el soluto y van a ir diluyendo la orina en un volumen mayor. Esto con el objetivo de aumentar la osmolaridad plasmática hacia la normalidad. Entonces acá lo vemos con más explicación, con mayor amplitud, esto que estoy hablando. Inicialmente tenemos una orina isosmolar con el plasma de 300, baja por el ACG descendente, hay una acuaporina 1, por osmosis el agua va difuminándose, va transportándose a la médula externa, llega a la médula interna, y acá habíamos mencionado que la ADH, cuando está en alta concentración, estimula una bomba de sodio, potasio, cloro, la cual repotencia el sistema de contracorriente, lo cual al final de cuentas lo que hace es la gradiente osmolar a nivel córtico-medular sea mayor. Pero como tenemos una ADH que está disminuida por la inhibición en la secreción de la ADH, por la disminución de la osmolaridad plasmática, la concentración a nivel medular también cae. Entonces, tenemos una concentración en la parte más baja de la CNL de 500. Entonces, asciende por la CNL, la rama delgada, la rama gruesa, que son impermeables, va perdiendo solutos porque las bombas funcionan normal. Llega a la parte final del túbulo contorneado distal, donde también siguen funcionando las bombas, sigue perdiendo solutos, sigue al túbulo colector, sigue perdiendo solutos, el volumen de agua se mantiene constante, se siguen extrayendo solutos, hasta que tenemos una orina diluida con una osmolaridad de 60. El segundo ejemplo es la orina concentrada, en la cual el primer evento es la restricción de agua, una osmolaridad plasmática sube porque el volumen de agua cae. Entonces, esto estimula los osmorreguladores en el hipotálamo, los cuales estimulan la secreción de ADH de la hipófisis posterior, y estos a su vez hacen que se permeabilice las zonas donde están las células blanco, que sería la parte distal, la parte final del túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Entonces, permeabilizadas estas zonas, la reabsorción de agua se incrementa. Por otro lado, la ADH también actúa con las bombas sodio, potasio, cloro, repotenciando el efecto contracorriente, incrementando aún más la concentración córtico-medular, y esto ayudando a que se reabsorba más agua, con la finalidad de que la osmolaridad plasmática baje porque el agua se está reteniendo y que llegue a la normalidad. Por otro lado, también se estimula el centro de la sed, el cual incrementa la ingesta de agua. Lo mismo que mencionamos anteriormente, con la única diferencia es que a nivel del túbulo contorneado distal final y túbulo colector, el agua va a difuminar por las acuaporinas, y esto se va a apoyar también porque la concentración a nivel medular va incrementándose de manera espectacular, teniendo a nivel de la médula interna una concentración de 1200 miliosmoles. Finalmente, estas vendrían a ser las diferencias, y este es el mecanismo por el cual la nefrona puede concentrar o diluir orina. Gracias.